Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más en Vida entre Mascotas y hoy les traemos la segunda parte de un tema que ha causado muchísimas controversias. ¿Es o no es mi perro un pitbull auténtico? Si quieres conocer nuestra opinión sobre este tema, pues quédate con nosotros que ya empezamos. Nuestra intención con este video es ayudarte a entender si tu perro cuenta con los atributos necesarios para ser llamado un auténtico American Pitbull Terrier o APBT. Y por otra parte, evitar que seas estafado por personas que dicen estar vendiendo un auténtico American Pitbull Terrier cuando realmente su única intención es lucrarse con la ignorancia de aquellos que desconocen las cualidades para que un ejemplar sea llamado pura sangre. Para identificar si un cachorro de apenas 2 o 3 meses de edad es un auténtico American Pitbull Terrier es muy difícil, ya que sus cualidades físicas a esa edad son muy similares a las cualidades físicas de algunos mestizos a esa misma edad. Pero en su vida adulta ya el caso es algo distinto, porque existen estándares que te pudieran ayudar a entender qué tan cerca de la raza original está tu mascota. Para que un perro sea llamado auténtico American Pitbull Terrier, debe cumplir una serie de requisitos físicos y biológicos para poder llevar este nombre. Y en este video nos centraremos en algunas de las características físicas que debe poseer un ejemplar para ser llamado auténtico American Pitbull Terrier. Número 1. La cabeza. A muchos de nosotros lo que nos gusta de estos perros es su enorme cabeza, tanto así que al momento de querer comprar uno de estos ejemplares, lo que muchas veces nos llama la atención ver es el tamaño de la cabeza del perro. Y este, mi querido amigos, es nuestro primer error. La cabeza del American Pitbull Terrier es grande, sí, pero no exageradamente grande en proporción a su cuerpo. Es decir, que aunque la cabeza sea grande, no debe ser exageradamente grande y sobresalir de su estructura ósea. Si tu perro tiene la cabeza bastante grande, así como la tiene mi querido amigo que les presenté hace unos minutos, no pasa nada, pero es un punto en nuestra contra para saber qué tan cerca de la raza original está nuestro perro. Número 2. La cola. Según el estándar de la UKC, la cola del perro se coloca como una extensión natural en la línea superior y se estrecha hasta un punto. Cuando el perro está relajado, la cola se lleva abajo y cae ligeramente hasta la punta del corvejón, que es esta parte que te muestro aquí. Existen algunos perros que les llaman pitbull que tienen la cola bastante larga. Así que podrías ver de qué tamaño tiene tu perro la cola, pero lo ideal es que no sobrepase de esta parte que te acabo de mostrar. Si tu perro tiene la cola que solamente llega hasta este punto, pues es un punto a tu favor. Algo muy importante es que los pitbull no pueden tener la cola enrollada ni tampoco cayendo sobre su espalda. Número 3. El color. El estándar de la UKC acepta todos los colores en los perros, excepto el merle. Cabe destacar que el color merle en los perros se ha considerado algo exótico en los últimos años, pero el estándar de la UKC no acepta estos colores porque dice que es una alteración genética en la raza original. En este manto se mezclan los colores como marrón, gris, blanco, entre otros, creando manchas sobre todo el manto del perro. Otro de los colores que está en cuestión es el azul, como muchos lo conocen, el Pitbull Blue. Este manto es aceptado por algunas instituciones y rechazado por otras, ya que dicen que al igual que el merle es una alteración genética en la raza original. Y número 4, los ojos. En los pitbulls, el estándar acepta todos los colores, excepto el color azul y la heterocromía. La heterocromía es cuando un perro tiene un ojo de un color y el otro es distinto, ya sea azul, ya sea verde, ya sea color café.
En los pitbull no se acepta este tipo de malformación, la heterocromía, ni los ojos azules. Número 5. Las orejas. Las orejas de los pitbull son de implantación alta y para catalogar la calidad del perro no se aceptan orejas puntiagudas, ni orejas muy anchas ni muy pequeñas. Sus orejas no pueden ser muy grandes y tampoco orejas descaídas. Número 6. La estatura y el peso. El American Pitbull Terrier debe ser poderoso y ágil a la vez. El equilibrio general y la proporción entre estas dos cualidades es mucho más importante que el peso y estatura del animal. El peso deseable para un ejemplar maduro y en buenas condiciones va entre 35 a 60 libras, mientras que el peso ideal para una hembra madura y en buenas condiciones va desde los 30 hasta las 50 libras. En la estatura, los machos adultos y en buenas condiciones tienen un tamaño que va desde los 18 hasta las 21 pulgadas a la cruz, mientras que las hembras tienen una estatura que va desde los 45 hasta los 50 centímetros. Todas las cualidades que hemos mencionado en este video son para ayudarte a entender qué tan cerca de la raza original está tu mascota. En cambio, si lo que quieres es asegurarte de comprar un ejemplar que sea pura sangre, lo recomendable es que compres un animal con su registro, que es lo único que te garantiza que sus padres, abuelos, bisabuelos son ejemplares puros y que por lo tanto tu mascota también lo es. Aunque cabe destacar que existen criadores responsables que pudieran venderte un perro con todas las características físicas de un American Pitbull Terrier sin necesidad de tener un registro. Pero, como sabemos, esto no es algo 100% seguro. Pero por otra parte, si lo que te interesa es adquirir un animal con las cualidades físicas de un American Pitbull Terrier, podrías tomar la observación de ver a los padres. Si las cualidades de los padres te gusta el físico, cómo se ven, entonces pudieras optar por comprar uno de estos, pero ten la seguridad de que no estás comprando un auténtico APBT. En la descripción te dejaré un enlace a una página donde están todas las informaciones y mucho más de lo que hemos hablado aquí. Si quieres seguir estudiando sobre este tema, puedes hacerlo para que determines qué tan cerca de la raza original está tu mascota. Y mis queridos amigos, ha sido todo por el día de hoy. Espero haberte ayudado. Gracias por el apoyo y espero que nos sigas en Facebook como Vida Entre Mascotas. Nos vemos y será hasta la próxima.